Debería de decir buenos días, ya sé, pero me toca cuidar a mi mamá mañana, así es que tuvimos que grabar la clase un día antes para poder dejarla ya lista para que ustedes la pudieran escuchar el día de hoy. Me gustaría empezar con una oración antes de comenzar con el tema. Es un tema complicado, es un tema en el que necesitas poner mucha atención para que no pierdas nada de lo que vamos a dar hoy y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, porque al final eso es lo importante, que el Espíritu sea el que fluya, el que hable, el que se revele a nuestra vida. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, bendiciendo tu nombre y glorificándote porque tú eres Dios. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender estas verdades, Señor, que están en tu corazón y que a veces nos son difíciles de comprender. Leemos la palabra y a veces no entendemos lo que tú nos estás diciendo, Señor, porque requerimos de la sabiduría y la revelación de tu Espíritu. Yo te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu el que nos hable, que hables a nuestro corazón, que profundices en nosotros, Señor, y que realmente, oh Dios, generes vida en nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Les voy a leer un versículo en Juan capítulo 6, versículos 56 y 57. Es un versículo que a mí siempre me ha causado conflictos. Y que realmente nunca he logrado entenderlo al 100%. Hoy sí quisiera que habláramos y profundizáramos en este versículo, y te prometo que es muy atrevido de mi parte decir que se los puedo explicar, porque el tema que vamos a ver es difícil de entender, y realmente vamos a ver solamente por encimita el tema, confiando en que Dios hable a nuestro corazón. Fíjense muy bien, vamos a Juan 6, 56 y 57, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Cualquiera que leyera este versículo, de hecho en algunas ocasiones que lo he leído y lo vuelvo a releer y lo vuelvo a releer, como que me dice, bueno, Señor, yo creo que cualquier caníbal diría, no, pues está padrísimo, ¿verdad? Pero nosotros que no practicamos esas cosas no entendemos esta parte de comer su carne y beber su sangre, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Permanece en mí. Fíjense que curiosamente el libro de Juan nos revela a un Jesús diferente a los otros evangelios. Juan, por ejemplo, habla muchísimo de creer en él, ¿sí? Y sin embargo los otros evangelios nos hablan muy poquito y nos hablan de fe, utilizan la palabra fe. Juan utiliza creer, el que cree en él, ¿verdad? De su interior fluirán ríos de agua viva. Habla también Juan 3:16, ¿verdad? Que si nosotros creemos en él será salvo toda nuestra casa, ¿verdad? No, eso viene en Romanos. Pero sí nos dice, ¿verdad? Juan 3:16, vamos a verlo. Juan 3:16 es un versículo que ya no sabemos todos, ¿verdad? Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de vida. El apóstol, si leemos ahorita Juan, volvemos a ver también cómo dice el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Utiliza siempre la palabra vida. Juan en el capítulo 1 utiliza esa misma expresión. En el versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero nos habla acerca de la vida, siempre está hablando de la vida eterna. Y el Señor Jesús nos está enseñando aquí, el que come su carne y bebe su sangre, en él permanecemos. Y entonces Él produce vida en nosotros a través de comer de Él. El tema de hoy se llama hacer o comer. ¿Qué es lo que Dios nos manda a hacer? Ahorita estamos viendo hablar a Jesús de esta manera, pero fíjense muy bien, en el capítulo, ahorita les voy a decir, espérenme, porque ya se movió aquí está mi hojita. Fíjense muy bien, en el capítulo
1, versículo 4, el Señor habla primeramente de la vida, que es lo que acabamos de leer ahorita. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En Jesús. El verbo era Jesús, el verbo era Dios, y en Él estaba la vida. Después, más adelante, ¿verdad? Nos encontramos con, en el 6:35, que nos dice, allá estábamos ahorita ahí, dice en el 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente vuelve a mostrarse como un pan que hay que comer. ¿Para qué es el pan? Es para comerse. Entonces él está diciendo que el que viene a él nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque comemos de él. Otra vez, vuelve a hablar acerca de comer, como viene en el versículo 56, ¿verdad? Entonces ya encontramos a Jesús como: yo soy el pan de vida. Yo soy. Recordemos que el yo soy es muy importante dentro de la escritura, porque Jesús, Dios, cuando se revela a Moisés, se aparece y le dice: Moisés, bueno, ¿y de parte de quién voy con Faraón? Y él dice: tú vas a ir de parte de yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios: yo soy el que soy, el que produce vida. Ser es vida, ¿verdad? El que no es porque ya se murió, pero el que es y permanece en este verbo, que es un verbo constante, es un verbo activo, es un verbo que está, es un presente continuo. Estamos viendo que Él es el pan de vida. El yo soy es un presente continuo, todo el tiempo Él está apareciendo. Entonces nos encontramos con Jesús como la vida, nos encontramos como Jesús como el pan de vida, y también Jesús como el agua de vida. Vamos al 4, Juan 4:14, dice así. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Nuevamente, Él es el agua, ¿verdad? Y esa agua que Él da de beber, como Él es el pan de vida, también es esa agua del cual el que bebiera de Él tendrá vida eterna. Entonces nuevamente nos volvemos a encontrar con un Jesús revelado como el agua de vida, como el aliento de vida, bueno, como la vida misma, el pan, el agua, y como el aliento del aire. Vamos a ver como el aire. Vamos a Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les da aliento de vida cuando sopla sobre ellos. Y entonces sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo a través de este acto de Jesús. Entonces, en todos estos capítulos nos estamos encontrando, estos versículos, encontramos a Jesús, el que está generando vida a través del pan, a través del agua, a través del soplo del Espíritu Santo, y por ser Él la misma vida. En la continuación del capítulo 6, donde Él habla acerca de que Él es el pan de vida, está hablando que es necesario comerlo, es necesario comer su carne y beber su sangre para que tengamos vida en nosotros. ¿Por qué Jesús habla todo esto? Fíjense que sí me sorprendí un poco al estar haciendo este estudio, porque realmente pareciera que todo el enfoque de Dios, o sea, Él les dio de comer a 5,000 personas, ¿verdad? Y les dijo después: ustedes me están siguiendo por el pan que yo les di, pero comer del verdadero pan, que es ese, yo soy de ese pan de vida. Está hablando de un pan espiritual, un pan que llena nuestra vida, un pan que llena nuestro ser y que alimenta nuestro espíritu. No sé tú cómo vives tu cristianismo. Yo no sé si tú estás comiendo diario de ese pan o estás bebiendo de esa agua todos los días, porque dice la Escritura aquí en Juan 14, aquel que toma de esa agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros estamos haciendo cosas sin comer y sin alimentarnos, como nos lo está diciendo a Él, reducimos todo nuestro cristianismo y nuestra relación con Él a una religión, porque las religiones solamente no se están alimentando. Ahora vamos a irnos desde el principio, desde el propósito de Dios. Ya vimos que todo esto, el comer de Él y el beber de Él, que produce en nosotros vida. ¿Qué es lo que queremos? Tener vida. Vámonos desde la creación, desde el fundamento
del fundamento de la creación, donde Dios quería hacer su voluntad. Génesis es el principio del corazón de Dios. Génesis nos habla de lo que había en el corazón y el plan de Dios. Y a veces leemos la escritura y la leemos porque entendemos las palabras y entonces medio entendemos la historia y entendemos la continuación, pero no nos frenamos a escuchar realmente lo que el corazón de Dios está tratando de decirnos. ¿Qué sucede cuando Dios crea al hombre? Dice que le da su autoridad. Primero dice, haré al hombre conforme a mi imagen. Dice en el versículo 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Recuerda que está utilizando el hagamos como plural. Está hablando Dios y luego dice hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque en toda la creación participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa imagen? Y significa expresión. ¿A poco no? Yo veo mucho, por ejemplo, a mi hijo que no se parece mucho a su papá físicamente, y bueno, esa es mi idea, que no se parece mucho, pero es muy chistoso porque de repente hace unos gestos y hace unas caras que digo, oye, eres igualitito a tu papá, aunque no se parezca físicamente. Ya cuando hace las caras definitivamente dices, es igualito al papá, ¿verdad? Es su propia imagen, ¿no? Y entonces así Dios hizo al hombre y dijo, hagámoslo conforme a nuestra expresión, como nosotros nos expresamos, así es como se va a expresar este hombre, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y pon mucha atención en esto, y en todo animal que se arrastra. ¿A dónde lo estaba poniendo? Sobre todo animal que se arrastra. Le está dando autoridad. Dios está diciendo, voy a hacer a este hombre conforme a mi imagen. ¿Por qué? Porque yo quiero que él me exprese. Que donde él se mueva, la expresión de este hombre sea la misma expresión de Dios. Entonces Dios lo hizo, ese fue su sueño. Ese fue el sueño de Dios, que el hombre expresara su imagen, que fuera su hijo. Hizo entonces un hombre con toda la expresión de Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, no solo eso, también le da autoridad, señoree, que gobierne, igual que yo gobierno, que este hombre también gobierne, ¿verdad? Entonces le da gobierno y autoridad sobre todos los animales, sobre todo, dice, todos los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra, pero pon mucha atención, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién se iba a arrastrar en el capítulo 3? La serpiente, ¿no? La serpiente le dijo, al polvo, tú vas a volver al polvo y vas a comer polvo. Y fíjense otra vez la expresión comer. Del polvo vas a comer, ¿verdad? Es lo que le dice a Satanás cuando hace caer a la mujer. Y al hombre, en el capítulo 3, dice en el versículo 15 del capítulo 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ya le dice a la mujer, ¿verdad? Desde el versículo 14, y le dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y del polvo comerás. Y subraya otra vez el verbo comer, dice, todos los días de tu vida, como si Dios estuviera muy interesado con respecto a comer, ¿verdad? Y Él está diciendo, va a comer del polvo. Y recordemos que nosotros fuimos creados del polvo, por eso es que siempre Satanás está tratando de destruir nuestras vidas, porque dice, del polvo comerás. Y espiritualmente Él, cada vez que destruye la vida de los hombres y los hace literalmente polvo, come de ellos. Él se fortalece al destruir la vida de los hombres, pero sin embargo no era esa la voluntad de Dios. Dios le dijo al hombre que señoreara sobre todo animal que se arrastra, aún sobre este enemigo que iba a arrastrarse después. Dice, todo animal que se arrastra. Y muy importante, porque si vamos a Lucas 10:19,
Fíjense muy bien, como si hablara también de todos esos seres espirituales sobre los cuales Dios le dio autoridad al hombre. Fíjense bien, capítulo 10, 19, dice así. Lucas, perdón. Dice Lucas 10, 19. He aquí, cuando vuelven fíjate muy bien, esto está bien interesante. Desde el 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y qué más, escorpiones, también se arrastran en la tierra, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Desde el capítulo 1, versículo 26, donde Dios le dice, 26, que le daría poder sobre los animales que se arrastran, se está viniendo a cumplir hasta el capítulo 10 de Lucas, cuando Jesús les da autoridad a estos discípulos para que vayan y que la gente que prediquen el evangelio del reino. Y entonces ahí ve cómo el reino de Satanás cayó. Este reino que fue perdido en el capítulo 3 y 4 de Génesis es recuperado en el capítulo 10, versículo del 17 al 19 de Lucas. Es un misterio, es algo muy misterioso. Sin embargo, Dios ya tenía en su propósito y en su corazón darles autoridad al hombre para que lo pudiera hacer. Y que el hombre, cuando Jesús aquí se alegra, porque dice, volvieron todos con gozo. Y entonces el Señor se alegra, ¿verdad? Dice en el versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en el versículo 21 en adelante el Señor se regocija. ¿Saben por qué se regocija? En el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor del cielo y Señor de la tierra también, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste y se las has revelado a los niños. Y Padre, porque así te plació. Entonces aquí vemos al Señor regocijado, contento. Dice en el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces les dijo en el versículo 23, y volviéndose a los discípulos aparte les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, porque era el cumplimiento del sueño de Dios. Aquí Jesús se está regocijando porque esta promesa dada en Génesis 1:26 se estaba cumpliendo en este capítulo de Lucas 10, 19. Entonces, esa autoridad que da sobre eso, sobre esos animales que se arrastran en la tierra, ¿verdad?, les he dado a los hijos. Entonces es algo bien importante que nosotros veamos. Dios quiere revelarse a través de sus del hombre corporativo que creó en esta tierra. Le da toda la autoridad para que pueda gobernar, lo hace conforme a su imagen, ¿verdad? Pero no solo eso, también le dice: para que tú te mantengas bien, ¿verdad?, te voy a dejar que comas. Y fíjense muy bien lo que le dice en el capítulo 2, versículo 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Para comer. Subrayale ahí, comer. La verdad, vamos a salir bien llenitos el día de hoy, ¿verdad? Dice también el árbol de la vida de en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él le da una orden al hombre. Le dice, o sea, estamos viendo dos árboles en este lugar. Le dice que él puede comer de todo árbol y también del árbol de la vida, porque no le está prohibiendo que coma del árbol de la vida. Del único que le dijo que no comiera era del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no debía comer. Ahora, esa fue la única orden que le dio. Yo no encuentro que
que le dé los 10 mandamientos, ni los 600 mandamientos. Lo único que le dice a Adán, en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, otra vez comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí estamos viendo dos árboles, el árbol de la vida del que sí podía comer. ¿Para qué? Para que él siguiera recibiendo vida de parte de Dios. Era Dios mismo, ¿sí? Ya lo vimos ahorita cuando que empezamos a leer. Dice que si nosotros comemos de su carne y de su sangre tendremos vida en nosotros mismos. Era Dios mismo hecho árbol, ¿sí? El árbol de la vida, fluía vida y el hombre podía comer de ese árbol, y la única instrucción que se le dijo, no comas del otro árbol. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tres personalidades en este lugar. Estaba Dios, estaba el hombre en medio y estaba Satanás, que ya lo vamos a encontrar en el capítulo 3, en el tercer personaje. Y hay una lucha por la vida de este hombre. A este se le sentencia comerse a este hombre, comer polvo, ¿verdad?, de la tierra, y sin embargo Dios quiere que nosotros haya vida, pero igual en Dios mismo era el árbol de la vida, y el Satanás era el árbol de la ciencia del bien y del mal, a donde los ojos del hombre iban a ser abiertos, a donde el pecado iba a entrar si él comía de ese árbol. Y esto es lo que Satanás estaba tratando de hacer, engañarlo para que comiera, y entonces se rompiera este propósito y este sueño de Dios. Y yo te voy a decir algo, solo le da esa instrucción, no le está diciendo honra a tu padre y a tu madre, no le está diciendo no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no jurarás en vano. Nada de eso le está diciendo, solo le está diciendo come de todo árbol. Igual de la misma manera el Señor nos está diciendo ahora, el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Ellos podían comer del árbol de la vida. Bien curiosamente, la Biblia comienza con Génesis capítulo 2 hablándonos del árbol de la vida. ¿Y qué crees? Que en Apocalipsis termina hablando igual, concluye hablando del árbol de la vida. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, donde dice en el verso 2, te doy un minuto para que lo busques. Ya pasó ese minuto. Ay, sí. Lo bueno es que ahora ya con el iPad y con el teléfono lo encuentras de volada. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice en el versículo 14 del mismo capítulo, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Comienza en Génesis con el árbol de la vida, termina en Apocalipsis con el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. En Él estaba la vida. ¿Se acuerdan de Juan 1:4? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora yo te voy a decir algo más. Pues yo sé que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y adorarlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Sin embargo, esa orden no se le había dado al hombre. Al hombre se le dio la orden de comer, no de hacer. Es algo muy curioso, ¿no? Porque entonces, sí, nosotros adoramos a Dios, sí lo adoramos, pero si no hemos comido de Él, no hemos bebido de Él, no hemos comido del árbol de la vida, ¿verdad? Nos hemos llenado de la vida de Dios, entonces lo que hacemos son rituales. El Señor quería que nosotros entendiéramos que la base de nuestro espíritu, de la alimentación de nuestro espíritu, y que la vida de Dios fluyera a través de nosotros, es a través de ese alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida en Él. Y el Padre, vamos a volverlo a leer para que veas que no te estoy mintiendo, capítulo 50, perdón, el 56 y el 57, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en Él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que come, Él también vivirá
por mí. Y fíjate muy bien, me gustaría regresarme ahorita un poquito a Juan capítulo 4. No hemos terminado todavía con esto de comernos del árbol de la vida. Pero el capítulo 4 de Juan, donde se encuentra la mujer samaritana con este hombre, pues ya saben el encuentro en el que él habla con esta mujer y él empieza a hablarle acerca de que le diera de beber, y dice, si yo te doy de beber nunca vas a tener sed. Dice en el versículo 13 del capítulo 4, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, y el Espíritu Santo se está moviendo dentro de nosotros porque nosotros estamos comiendo de esa vida del árbol, entonces, ¿qué sucede? Que de nosotros fluye automáticamente, ¿sí? La adoración del Espíritu. Y vamos a ver cómo lo que te estoy diciendo es verdad. Dice en el versículo 14, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Dice, ni venga a sacarle. Jesús le dijo, ve. Bueno, y entonces ya empiezan a tener otro diálogo. Sin embargo, empiezan a hablar acerca de la adoración. Pero ellos están continuando con el diálogo del agua. Están hablando del agua. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 22? Vosotros adoráis lo que no veis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el libro de Génesis encontramos que debían comer. Aquí encontramos que debíamos llenarnos de esa agua. ¿Y qué sucede cuando el agua de Dios está fluyendo? Cuando nosotros nos estamos alimentando de Dios, nos estamos llenando de esa comida y esa bebida que viene para vida eterna. ¿Qué sucede? Que de nuestro interior fluye la adoración. Entonces ya el hacer está sostenido por el poder del Espíritu Santo. El hacer está sostenido por la llenura del pan y del agua, de la carne de Jesús que nosotros nos hemos alimentado. Nosotros vivimos un cristianismo ligero cuando nosotros no lo estamos buscando, no nos estamos llenando, no estamos buscando ese árbol de la vida, ¿verdad? ¿Qué sucede con el árbol de la vida? Sabemos que Satanás quería que el hombre cayera. ¿Y qué sucedió? Al final lo hizo caer al comer del otro árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento, el hombre dejó de ser, se convirtió en alma viviente, como nos lo dice Romanos, ¿verdad? El hombre se convirtió en alma viviente y no espíritu vivificante. Cuando Jesús nos muestra, cuando leemos el libro de Romanos, donde habla de la comparación entre Adán y entre Adán y Cristo, dice Adán, aquel hombre que debió haber representado todas las virtudes de Dios, aquel hombre que debió haberse movido en todas las virtudes de Dios, ¿qué sucedió? Se cayó, se resbaló y ya no volvió a ser levantado su alma. Solamente sus sentimientos, pensamientos y voluntad se convirtieron en un alma viviente, ¿verdad? Porque pues respiraba de alguna manera, pero la conexión con el Altísimo se perdió. La conexión con Dios se perdió. Ese fluir. Por eso cuando el hombre peca, le dice el Señor a Adán. Fíjense, vamos a ver. Después de la caída del hombre, dice en el capítulo 3, versículo 22, y le dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, otra vez coma, y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual había sido tomado. Fíjate, fue tomado. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué ya no lo dejó comer del árbol? Porque el hombre había caído.
El hombre había pecado, el espíritu se había separado de Dios. ¿Y qué sucede con el árbol de la vida? El árbol de la vida produce vida. Y este hombre que ya había caído y muerto en sus delitos y pecados y que su espíritu se había separado del espíritu de Dios, se convierte entonces si él hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente en sus pecados y ya no hubiera habido plan de salvación para él. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Sin embargo, cuando viene Jesús, cuando viene nuevamente a establecer el reino, cuando viene otra vez, esto es restaurado, el espíritu del hombre es restaurado, por eso sopla sobre el hombre aliento de vida. Y dice, recibid el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita entonces en el espíritu del hombre. Y eso es lo que produce vida. Cuando nosotros nos alimentamos de Dios como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros nos estamos alimentando de Él, fluye la adoración en automático. Cuando tú rápido te conectas con Dios, cuando tú estás adorando y ves cómo el Espíritu empieza a hablarte, empieza a revelarse, empieza a moverse. Eso es algo que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva había aprendido a comer de Él, había aprendido a mantenerse en unidad y estarse alimentando de Jesús, y eso permitía que el Espíritu se moviera en todas partes. Era el Espíritu que indicaba, a ver, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que les tengo. Ahora sí, el Espíritu Santo les decía, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, porque del interior de ellos, no del exterior. Recordemos, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que está contaminando? Cuando tú te alimentas de Dios, te alimentas de su carne, te alimentas de su sangre, te alimentas de su vida, de ese pan de vida, de esa agua de vida de la que estamos aquí hablando, cuando todo eso alimenta, entonces lo que sale de ti, eso es lo que no va a contaminar al hombre, va a traer vida y vida en abundancia. ¿Sabían? Porque a veces nosotros decimos, no hay tanta vida en la iglesia? ¿Por qué no está la revelación completa en la iglesia? ¿Por qué vamos y pareciera un ritual completo en la iglesia? Porque la iglesia dejó de alimentarse de Cristo. Cristo lo está enseñando de una manera muy curiosa. O sea, yo lo estaba leyendo y estaba sorprendida de lo que estaba leyendo, porque decía, ¿cómo es posible que el Señor hiciera esto? O sea, dijera, come de mi carne, aliméntate de mí. Esto es lo que te va a traer vida eterna. Esto es lo que te va a permitir vivir una vida de poder, permitirte vivir una vida llena del Espíritu Santo de tu interior. No es exterior, no es ven Espíritu y lléname. El Espíritu está dentro de ti. Tú eres quien tiene que llenarse de ese alimento. Bramar, sí, literal, bramar por esa agua, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No para mis planes, no para mis proyectos, para los planes y los proyectos de Dios en tu vida, para que ese propósito por el cual fuimos llamados se cumpla en tu vida y ese reino de Dios establecido, no el reino de Satanás. Satanás hizo que el hombre cayera, Satanás hizo que el hombre... Y el capítulo 3 nos habla de todo ese drama, pero el capítulo 4 en adelante nos damos cuenta de la triste realidad en la que cayó el hombre. Un solo hombre cayó, y ese hombre hizo que todo el espíritu de la humanidad muriera y se separara de Dios por un solo hombre que vivió, que fue Jesucristo mismo. Todos nosotros somos salvos. Todos podemos hacer que el Espíritu viva. Y decimos tristemente lo que pasó en el capítulo 4, ¿verdad? Porque entonces ahí Caín y Abel, ¿verdad? Y empieza a haber muerte tras muerte tras muerte, ¿verdad? Nos encontramos con Noé, nos encontramos con los hijos de Dios y los hijos de los hombres, cómo la contaminación en la tierra era tremenda, la Torre de Babel, cosas terribles que hicieron los hombres a causa de que esto sucediera. Pero como dice Corintios, 2 de Corintios 3:17, cuando tú te unes, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando nos unimos al Señor, ya el Espíritu está dentro de nosotros, porque no fluye, porque no estás comiendo su carne y su sangre. ¿Cuál es el mandamiento que nos da?
para que nosotros sigamos, para que nosotros produzcamos vida y la produzcamos eternamente. ¿A quién iremos?, decía el apóstol Pedro, si solamente hay en ti palabras de vida eterna. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está hablando del alimento. No solo de pan vivirá el hombre, y lo usa como una genealogía, el pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que no come mi carne y mi sangre, el que no es un espíritu con Dios, el que no se está alimentando de Dios, de la palabra y de la revelación que sale de la boca de Dios, entonces lo demás es una religión. Lo demás es hacer y no comer. ¿Cómo estás tú? ¿Estás comiendo de la vida de Dios? La vida de Dios, su palabra revelada en ti, está fluyendo de tal manera que donde quiera que tú estás dando testimonio del poder de Dios. Tu vida, donde vas caminando, está mostrando lo que tú eres. Que dicen que nosotros somos lo que comemos, ¿no? Si vemos a uno muy gordito, muy chistoso, pues es que come pura grasa, ¿verdad? Y si vemos a un fit, pues a lo mejor sí come un poquito de grasa, pero come verduras o tiene una dieta balanceada. Lo mismo sucede con el espíritu. Lo mismo sucede con el espíritu al que hay que estar alimentando. Es muy curioso cómo Dios tenía esto en su corazón. El diablo va a comer polvo, ¿verdad? Pero el hombre debe comer la palabra de Dios. El hombre debe llenarse de esa agua que fluye a través del Espíritu Santo, y la adoración fluye como un fruto. Curiosamente utilizó siempre analogías de cosas de comida, ¿verdad? El pan de vida, el agua de vida. También dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, cae a tierra y muere. ¿Por qué? Porque también nos estamos alimentando de la savia de la vid, de donde fluye la vida de Dios, y entonces penetra en nuestro corazón y entonces llegamos a obtener de Él la vida eterna. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a disfrutar de Jesús, comamos de Jesús, vivamos de Jesús, y la vida de Dios fluya de tal manera que esos propósitos de Dios, como nos lo enseñó, de tal manera que Jesús se regocijó cuando dijo, estamos viendo cómo los demonios se nos someten. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? No estaban cumpliendo los 10 mandamientos, no estaban tirados adorando a Dios, estaban llevando el evangelio del reino, pegados a la vida, a Jesucristo, escuchando y obedeciendo cada palabra que Jesús les estaba diciendo a esos 70, y haciendo exactamente lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Dice, Jesús mismo dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre y cumpla su propósito hasta el final. Esa era la comida y la bebida de Jesús. Eso es lo que vino y nos enseñó, ¿verdad? Él vino y nos enseñó exactamente. Por eso él estaba diciéndole a su madre cuando le dijo que cuando convirtió el agua en vino, aún no ha sido mi tiempo. Aún no había sido derramada su sangre por nosotros. Por eso estaba hablando, si se van a tomar el vino de un milagro que aún no ha sucedido, porque mis propósitos, él estaba comenzando su ministerio, no lo estaba terminando. Aún no es tiempo, y aún así hizo el milagro. Entonces, todo lo que tiene que ver, o sea, Jesús nos decía, coman de esto, comerán del pan, ¿verdad? Beberán del vino hasta que Cristo venga. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Otra vez vuelve a utilizar ese verbo de comer. No hagamos cosas, sí hagamos cosas, pero comamos más de lo que hacemos, comamos más de lo que estamos haciendo o planeando, comamos más y mantengámonos pegados a esa vid, mantengámonos pegados comiendo, porque Él es el pan de vida. Él es el que produce vida en nosotros. La vida sin Él no existe. Esa vida eterna sin Él no existe. Lo demás es religión. Lo demás es repetición. Lo demás son rituales. Lo que fluye de la vida de Dios, eso es lo que genera vida a las demás personas. Eso es lo que trae sanidades. Eso es lo que hace que se sometan los enemigos. Ahí es donde viene la verdadera adoración. Cuando nosotros comemos y bebemos de su carne y de su sangre. Entonces, hermano,
Les dije que les iba a dar un pequeño bosquejo de lo que era el comer y beber de él. Pero nos quedó muy claro que en el inicio el Señor quería alimentar al hombre. Ahora quiere alimentar tu espíritu. Tu espíritu no puede vivir una vida de soledad sin tener ese contacto con Dios. Porque si no, todo lo demás viene el fruto de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, ¿verdad? Todo eso es fruto de la carne que no permanece en Dios. El fruto del Espíritu, del cual nos estamos alimentando, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es una vida superior. Es una vida en el Espíritu. Es una vida donde el Espíritu fluye a través de los corazones de los hombres, ¿verdad? Te vamos a dejar hasta aquí en esta tarde. Te mando un abrazo y pues oremos por mi madre. El lunes la operan, entonces por favor no dejemos de orar por ella para que salga bien y que sea la voluntad de Dios en la vida de ella. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos alimentarnos de ti. Queremos entender, Señor, porque someramente podemos ver esto. Sería demasiado altivo, Señor, decir que comprendemos lo que dice aquí. Apenas tenemos un poco de luz, pero esa luz fluya, Señor, de tu vida en nosotros. Esa luz, Señor, de tal manera, porque dice que tú eras la vida y la vida era la luz de los hombres. Fluya tu vida a través de nosotros. Queremos comer de tu palabra, pero comer ese rema, esa palabra revelada, esa vida que fluye, esa vida que donde quiera está hablando de ti, de tu poder y testificando. Esos frutos de labios que confiesan tu nombre. Pero no puede haber fruto de labios sin que antes haya entrado en nosotros ese alimento, Señor. Glorifícate, Señor. Ayúdanos a comer más que a ser llenos de ti, Señor, de tu Espíritu y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.